¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán? El misterio que rodea a la creación, las fuerzas espirituales y el origen del ser humano es mucho más profundo de lo que jamás imaginaste. La Biblia Sagrada guarda secretos que podrían transformar completamente tu entendimiento del mundo y de tu vida. En este video, vamos a revelar uno de esos secretos, el misterio oculto de la creación que ha estado escondido por siglos. Si sientes que hay algo más grande que debes descubrir, estás en el lugar correcto. Porque lo que vas a conocer hoy podría cambiar para siempre tu percepción de la fe, el propósito divino y tu conexión con Dios. Muchos no están al tanto de los hijos de Dios que existían antes de Adán. Y te aseguro que esta revelación no solo cambiará tu visión sobre la creación, sino que abrirá puertas a una nueva comprensión espiritual que necesitas para tu caminar en la fe. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal porque muchas personas que nos ven no están suscritas. Si te interesa conocer más sobre los misterios de la fe y cómo Dios tiene un plan para ti, asegúrate de estar con nosotros en cada revelación. No te lo pierdas. Si deseas obtener la respuesta a esta pregunta y más, quédate hasta el final del video, porque lo que vamos a descubrir hoy es crucial para tu vida espiritual. Prepárate para una transformación profunda. Desde tiempos inmemoriales, la Biblia Sagrada ha sido fuente de verdades profundas, algunas de ellas ocultas a simple vista. Entre los grandes misterios de la Biblia, hay un enigma poco explorado, la mención de los hijos de Dios antes de la creación de Adán. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Por qué su existencia no es ampliamente discutida en la cultura judaica y cristiana? A lo largo de las historias bíblicas, muchos pasajes ofrecen pistas sobre entidades espirituales que existían antes de la humanidad, pero el tema sigue envuelto en misterio. Aunque el relato del Antiguo Testamento se centra en la humanidad y su relación con el Creador, hay indicios de que una realidad celestial ya estaba establecida antes de la llegada del primer hombre. La arqueología bíblica y las profecías bíblicas han intentado arrojar luz sobre este asunto, pero la verdad sigue siendo esquiva. El libro de Job 38, 4-7 revela una escena impactante. Dios, al hablar con Job, le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cuándo alababan juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo? Este versículo sugiere que estos seres existían antes de la creación del mundo material, contemplando el acto divino de la formación del universo. Aquí surge una pregunta crucial: si Adán aún no había sido creado, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos estudiosos los identifican con los ángeles, mientras que otros sugieren que podrían haber sido entidades preexistentes, anteriores incluso a la realidad física que conocemos. Lo cierto es que la Biblia Sagrada menciona su existencia de manera clara, aunque sin ofrecer detalles exhaustivos sobre su naturaleza o propósito. La tradición cristiana ha debatido este tema durante siglos, pero sin llegar a una conclusión definitiva. En algunos escritos antiguos, estos personajes bíblicos son descritos como guardianes celestiales, testigos de la obra de Dios, quizás parte de un diseño divino más grande de lo que el ser humano puede comprender. Su papel dentro de las revelaciones divinas sigue siendo una incógnita. En ocasiones, los misterios de la fe no son resueltos inmediatamente, sino revelados a medida que la humanidad avanza en su comprensión espiritual. Si estos seres formaban parte de la realidad antes de Adán, ¿cuál era su función? ¿Tenían libre albedrío? Y, lo más inquietante, siguen influyendo en la historia humana. Antes de que la humanidad existiera, el universo ya vibraba con la presencia de seres espirituales. Según el relato de Job 38, 4-7, cuando Dios establecía los cimientos de la tierra, las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Esta imagen majestuosa nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes eran estos testigos de la creación? La Biblia Sagrada nos muestra que la tierra no fue creada en el vacío, sino bajo la mirada de entidades espirituales que presenciaron su nacimiento con admiración. Desde una perspectiva teológica, estos seres ya existían en la dimensión celestial antes de la materialización del mundo físico. No eran simples espectadores, sino participantes de un plan divino que se desplegaba ante sus ojos. A lo largo de las historias bíblicas,
Encontramos pistas que refuerzan la idea de que una jerarquía celestial fue testigo del inicio de la existencia material. En el Antiguo Testamento, los profetas describen visiones de cortes celestiales y seres gloriosos que rodean el trono de Dios. Es posible que estos sean los mismos hijos de Dios mencionados en Job, seres que habitaron en la presencia divina desde tiempos inmemoriales. ¿Eran ángeles, como muchos suponen? Algunos teólogos creen que sí, mientras que otros sostienen que podrían ser entidades distintas, con una naturaleza espiritual aún más enigmática. Lo que queda claro es que su existencia precede a la nuestra y que su conocimiento sobre la creación del mundo es infinitamente superior al del ser humano, pero, si estos seres celebraban la creación del universo, ¿cuál era su rol en el propósito divino? La arqueología bíblica ha revelado antiguos textos que mencionan concilios celestiales y seres preadámicos con funciones específicas en la realidad espiritual. En muchas tradiciones judías, estos personajes bíblicos eran considerados guardianes del orden cósmico, encargados de mantener la armonía en la creación de Dios. Sin embargo, con la llegada del hombre, algo cambió. La tierra pasó a ser el escenario de una nueva fase del plan divino, en la que la humanidad jugaría un papel central. Pero, ¿significó esto una pérdida de autoridad para los hijos de Dios? ¿Aceptaron de buen grado la llegada de los hombres o surgió entre ellos un conflicto que desembocó en la primera gran rebelión espiritual? El concepto de un consejo divino es fascinante y ha sido abordado en varios pasajes de la Biblia Sagrada, especialmente en los Salmos. En Salmo 82, se habla de Dios reuniendo a un grupo de seres espirituales que parecen tener autoridad sobre las naciones. Dios está en la congregación de los dioses, en medio de los dioses juzga. Esta imagen sugiere que existía una estructura jerárquica en el reino celestial, un tipo de corte divina donde los hijos de Dios cumplían un papel fundamental en la administración del cosmos. Algunos estudiosos interpretan este consejo divino como un grupo de ángeles que servían como guardianes espirituales de las naciones, mientras que otros sugieren que podría haber sido una asamblea de seres preexistentes con autoridad sobre el orden universal. Los misterios de la Biblia se profundizan cuando consideramos la posibilidad de que este consejo divino no estuviera limitado solo a seres angelicales, sino que incluyera entidades que existían antes de la creación del mundo físico. Tal vez los hijos de Dios mencionados en Job 38, 4-7 formaban parte de este círculo cercano, observando y celebrando la obra de Dios en la creación del universo. La idea de una corte celestial no solo resalta la grandeza de Dios, sino también la participación de otros seres espirituales que cumplían funciones específicas en el gran plan divino. Esta concepción de la existencia espiritual plantea preguntas profundas: ¿cómo se organiza el reino celestial? ¿Qué tipo de autoridad tienen estos seres? ¿Tienen poder sobre la humanidad o están sujetos a los designios divinos? En la cultura judaica y cristiana, la noción de un consejo divino sigue siendo una rica fuente de reflexión. En algunos textos, como las profecías bíblicas, se menciona que los seres espirituales trabajan en armonía con el propósito de Dios y que la voluntad divina se lleva a cabo en conjunto con su corte celestial. Pero, con la llegada de la humanidad y el acto de salvación y redención en la persona de Jesús Cristo, el papel de estos seres puede haber cambiado. ¿Acaso los hijos de Dios fueron desplazados de su rol central en el plan divino? ¿O fue su misión transformada al participar en la nueva obra de redención que se manifestaría a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo? Cuando hablamos de los hijos de Dios, la interpretación más común es que se trataban de ángeles. Esta teoría se basa en pasajes como Génesis 6:2, donde se menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Sin embargo, aquí surge un enigma: ¿realmente estamos hablando de ángeles como los conocemos? En la Biblia Sagrada, los ángeles son descritos como seres espirituales con una función específica: ser mensajeros de Dios y realizar su voluntad. Pero, el acto de tomar esposas humanas, como se describe en este pasaje, plantea una pregunta difícil de resolver.
¿Cómo es posible que seres espirituales, que no tienen carne, se unan a mujeres mortales? La teoría de que los hijos de Dios eran ángeles ha sido ampliamente discutida en las tradiciones cristianas, pero hay quienes proponen una visión más compleja. Algunos sugieren que estos seres no eran ángeles en el sentido estricto, sino entidades espirituales preexistentes que habitaron antes de la creación humana. Estas entidades podrían haber sido parte de una jerarquía celestial anterior, quizás con una naturaleza diferente a la de los ángeles que conocemos en los relatos bíblicos. El Apocalipsis y otras profecías bíblicas revelan una visión más rica y compleja del mundo espiritual, donde los hijos de Dios podrían ser representaciones de entidades más antiguas y de poder diferente. La presencia de estos seres espirituales, entonces, no se limitaría a ser la de ángeles, sino algo más profundo y misterioso. Además, la arqueología bíblica ha proporcionado textos antiguos que sugieren que estas entidades podrían haber sido seres de una creación anterior, que existieron antes de la formación de la humanidad. ¿Podrían haber sido los mismos que participaron en la rebelión de Lucifer, esos ángeles caídos que abandonaron el propósito divino? ¿O tal vez fueron espíritus creados antes de lo material, como algunas tradiciones sugieren? Si los hijos de Dios no eran ángeles, ¿qué roles desempeñaban en el gran esquema de la creación? ¿Acaso fueron las entidades encargadas de supervisar el orden cósmico antes de la llegada de Adán y Eva? Sin duda, el misterio que rodea a estos seres sigue siendo uno de los más fascinantes de las curiosidades bíblicas. Una de las menciones más intrigantes de los hijos de Dios se encuentra en Génesis 6:2, donde la Biblia describe cómo estos seres tomaron esposas humanas. El versículo dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje ha sido objeto de mucho debate entre teólogos, ya que plantea la pregunta: ¿quiénes eran realmente estos hijos de Dios? Algunos sostienen que se trataba de ángeles caídos, mientras que otros afirman que podían ser descendientes de Set, el hijo de Adán, quienes mantenían una relación de alianza con Dios. Pero, independientemente de la interpretación, lo que está claro es que este episodio tiene implicaciones espirituales profundas. El hecho de que los hijos de Dios se relacionaran con las hijas de los hombres trae consigo una ruptura en el orden divino que fue establecido en los primeros capítulos de Génesis. Este acto de unión entre lo divino y lo humano alteró la pureza de la creación. En las historias bíblicas, este evento es seguido por la mención de los gigantes que nacieron de estas uniones, los cuales, según algunas tradiciones, fueron los Nefilim. Este es otro misterio fascinante que se conecta con los secretos de la fe y que sigue alimentando la curiosidad de los estudiosos de la Biblia Sagrada. La figura de los Nefilim es emblemática, ya que representan una transgresión a las leyes divinas que Dios había impuesto sobre la humanidad y el mundo espiritual. Lo que sucede en Génesis 6 también refleja la caída del consejo divino y cómo el pecado comenzó a tomar forma en la creación. La revelación de estos pasajes bíblicos y su interpretación nos invita a reflexionar sobre el impacto del pecado y cómo afectó no solo a los seres humanos, sino también a las entidades espirituales que existían antes de Adán. ¿Qué lecciones podemos sacar de este episodio? ¿Qué nos dicen estos misterios de la Biblia sobre el carácter de Dios y su plan para la salvación y redención de la humanidad? Este pasaje, como muchos otros, nos desafía a buscar respuestas no solo en los textos antiguos, sino también en la cultura judaica y cristiana, que sigue ofreciendo una comprensión más profunda de estos enigmas espirituales. Cuando reflexionamos sobre la identidad de los hijos de Dios, nos encontramos con tres teorías predominantes que intentan arrojar luz sobre este misterio. La primera y más conocida sugiere que los hijos de Dios eran ángeles preexistentes, seres espirituales creados por Dios antes de la humanidad. Según esta interpretación, estos ángeles desempeñaban un papel activo en la creación del mundo y, al unirse con las hijas de los hombres, provocaron una transgresión que alteró el orden establecido por Dios. Esta teoría se basa principalmente en el pasaje de Génesis 6:2, que menciona a los hijos de Dios tomando mujeres humanas.
Además, se apoya en textos como Job 1:6, donde los hijos de Dios se presentan ante el Señor en un consejo celestial, lo que sugiere que estas entidades tenían una relación directa con lo divino. Esta visión implica que, antes de la humanidad, ya existía una estructura celestial ordenada, y los hijos de Dios formaban parte de ella. La segunda teoría más frecuente es la de que los hijos de Dios eran almas o espíritus creados antes de lo material. Esta interpretación sugiere que estos seres no fueron ángeles, sino entidades espirituales preexistentes que existían antes de la creación de Adán. En lugar de ser ángeles caídos, estos seres pudieron haber sido creados con un propósito divino, tal vez para preparar el camino para la creación humana. La idea de que Dios creó espíritus o almas antes de la humanidad se conecta con varias enseñanzas en la Biblia Sagrada, que habla de la existencia de la humanidad en la mente de Dios antes de su manifestación en la tierra. Pasajes como Jeremías 1:5, donde Dios le dice al profeta, antes de que te formara en el vientre, te conocí, apuntan a la posibilidad de que existieran entidades espirituales que ya formaban parte del plan divino. Aunque su existencia fuera distinta a la de los ángeles, la tercera teoría más intrigante sostiene que los hijos de Dios podrían haber sido seres de una creación anterior, una civilización o especie que existió antes de la humanidad. Esta interpretación se conecta con las ideas de que hubo un orden cósmico previo a la humanidad, posiblemente relacionado con la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles caídos. En esta visión, los hijos de Dios podrían haber sido parte de esta creación anterior, que fue destruida o transformada antes de que Dios diera origen a Adán y Eva. La conexión con la caída de los ángeles caídos también juega un papel importante en esta teoría, pues sugiere que estos seres preexistentes participaron en algún tipo de rebelión celestial, lo que los llevó a involucrarse con los humanos. Esta teoría también se relaciona con los relatos de los Nefilim en Génesis 6, seres de gran estatura que podrían haber sido descendientes de estos seres espirituales prehumanos. Cada una de estas teorías plantea preguntas fascinantes sobre los misterios de la Biblia y sugiere que la realidad espiritual es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Las diferentes interpretaciones de los hijos de Dios nos invitan a mirar más allá de lo evidente, buscando comprender la vasta y misteriosa creación de Dios. Si aceptamos que los hijos de Dios fueron ángeles preexistentes, espíritus creados antes de lo material, o incluso seres de una creación anterior, estamos ante una revelación impresionante que nos hace cuestionar la verdadera naturaleza del cosmos y el propósito divino. Estas teorías, aunque diversas, apuntan a una verdad común, que Dios tiene un plan perfecto, aunque sus caminos sean a veces difíciles de entender para la mente humana. Y este misterio nos lleva directamente a un terreno más profundo de profecías bíblicas y a la necesidad de buscar revelaciones divinas que nos ayuden a comprender el propósito de la humanidad en el gran esquema de la creación. El concepto de rebelión y caída está profundamente arraigado en las tradiciones judeocristianas y muchos lo vinculan a la historia de los ángeles caídos que se alejaron del propósito divino. Si consideramos que los hijos de Dios mencionados en la Biblia Sagrada eran en realidad ángeles o entidades espirituales preexistentes, la conexión con la rebelión de Lucifer se vuelve inevitable. La caída de Lucifer, descrita en textos como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-19, marca un punto crucial en la narrativa bíblica. Según la tradición, Lucifer, el más hermoso y sabio de los ángeles, se rebeló contra Dios por el orgullo y el deseo de ser igual a él. Esta rebelión no solo afectó a Lucifer, sino que también arrastró a una multitud de ángeles que, al unirse a él, rompieron con el orden divino. La caída de estos ángeles no fue un simple acto de desobediencia, sino una ruptura cósmica que alteró el equilibrio del mundo espiritual. Los hijos de Dios, si se consideran ángeles preexistentes, podrían haber estado involucrados en este evento trascendental. Tras la rebelión, algunos de estos seres se habrían apartado del propósito divino y, en lugar de servir a Dios, se habrían involucrado en la interacción con los seres humanos. En Génesis 6, los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, lo que podría interpretarse como una forma de transgresión a las leyes espirituales establecidas por Dios. Esta unión entre lo divino y lo humano resultó en la aparición de los Nefilim,
los gigantes mencionados en la Biblia, quienes, según algunas tradiciones, eran los descendientes de estas relaciones prohibidas. Este acto de desobediencia y la consiguiente creación de los Nefilim representa una caída adicional en la corrupción del plan divino. La rebelión de los hijos de Dios también se vincula con el Apocalipsis, donde se describe el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y el mal. En el Nuevo Testamento, el libro de Judas 1:6 menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Este versículo hace referencia a aquellos ángeles que, al caer en rebelión, fueron encarcelados en oscuridad esperando el juicio final. Este vínculo entre los ángeles caídos, los hijos de Dios y el Apocalipsis revela que la rebelión no es un fenómeno aislado, sino parte de una historia más grande que está relacionada con la lucha constante entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Esta caída no solo es importante en términos de lo que ocurrió en el pasado, sino también en cuanto a las lecciones espirituales que podemos aprender. La historia de la rebelión de los hijos de Dios nos enseña sobre los peligros del orgullo, la desobediencia y la ambición desmedida. La historia de Lucifer es un recordatorio de que incluso los seres más cercanos a Dios pueden caer si se desvían de su propósito divino. La caída de los hijos de Dios también resalta la importancia de mantener nuestra fidelidad a Dios y de no ceder ante las tentaciones que nos apartan de Él. Además, este relato está intrínsecamente vinculado a las promesas de Dios para la humanidad, pues es a través de Jesús Cristo que encontramos la salvación y redención que restauran lo que se perdió en la caída. Esta caída es solo el comienzo de una historia de redención que culmina con la victoria de Cristo sobre el mal en el Apocalipsis. El cambio de rol de los hijos de Dios hacia la humanidad marca un hito fundamental en la narrativa bíblica y es un concepto profundamente revelador. En el relato de la creación, los hijos de Dios parecen haber jugado un papel crucial en el orden cósmico, quizás como guardianes o seres espirituales encargados de supervisar el mundo físico. Sin embargo, con la llegada de Adán y Eva y la instauración del hombre en la tierra, se da una transferencia de autoridad que parece haber alterado el balance entre lo divino y lo humano. Este cambio de rol no solo refleja una transición de poder, sino también una redefinición del propósito divino para la humanidad. Según las curiosidades bíblicas, el hombre fue creado a imagen de Dios para ser su representante en la tierra, lo que implicaba un rol de gran responsabilidad. La caída de Adán y Eva en el Edén, Génesis 3, introdujo el pecado, pero también abrió la puerta a la redención a través de Jesucristo. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a los hijos de Dios y sus interacciones con la humanidad. Sin embargo, con el surgimiento de la figura de Jesucristo en el Nuevo Testamento, el plan divino para la humanidad toma un giro aún más profundo. Jesús vino no solo como el Salvador, sino también como el mediador entre la humanidad caída y Dios. El cambio de rol que implica la llegada de Jesucristo es un acto radical que redefine lo que significa ser un hijo de Dios. La Biblia Sagrada en Juan 1:12 dice que a todos los que lo reciben, a aquellos que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este versículo resalta cómo el ser humano, a través de Jesucristo, recibe una nueva identidad y un acceso directo a la relación con el Padre Celestial. En este contexto, el cambio de rol no solo fue un desplazamiento de poder o autoridad, sino también una invitación a participar activamente en el reino de Dios. A través de la salvación y redención que Cristo ofrece, los humanos no solo reciben perdón, sino también un propósito renovado. Como miembros del reino de los cielos, los cristianos son llamados a vivir según los principios del Evangelio, participando en la transformación del mundo y llevando la luz de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Este llamado a ser testigos del reino de Dios es una manifestación del cambio de rol que los seres humanos tienen en el plan divino, una llamada a ser coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Este cambio de rol también puede entenderse como un cumplimiento de las profecías bíblicas que hablaban de la restauración de todas las cosas. En el Apocalipsis, se describe cómo, al final de los tiempos, Dios hará nuevas todas las cosas, y la humanidad, restaurada en Jesucristo, tomará su lugar en la nueva creación.
A través de este cambio, la humanidad no solo toma el lugar de los hijos de Dios en la tierra, sino que también recibe la promesa de ser parte de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Apocalipsis 21:4. Este es el propósito final de la historia de la creación y la redención, un propósito que se inicia con el cambio de rol de los hijos de Dios y se culmina con la glorificación de la humanidad en Cristo. La influencia de los hijos de Dios en la historia humana, a pesar de la desaparición de su rol activo en la creación, sigue siendo un tema de fascinación en las curiosidades bíblicas. A lo largo de los siglos, muchos han creído que estos seres espirituales, sean ángeles, almas o incluso seres de una creación anterior, siguen teniendo un impacto en el mundo espiritual que influye en los eventos históricos y en las decisiones humanas. Algunos sostienen que su presencia es aún notable en la lucha entre el bien y el mal que caracteriza muchas de las grandes narrativas de la Biblia Sagrada. Desde la rebelión de Lucifer hasta la continua batalla espiritual que se refleja en el Apocalipsis, los seres espirituales que antes estaban involucrados en la creación parecen ahora estar comprometidos en una guerra espiritual invisible pero fundamental para el destino de la humanidad, los ángeles y los demonios. Según las profecías bíblicas y las enseñanzas de la Biblia Sagrada, continúan interactuando con la humanidad de manera más sutil. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, Jesucristo habla sobre la influencia de los demonios en las vidas humanas y el poder de los ángeles para proteger y guiar a los creyentes. Esto sugiere que, a pesar de que el cambio de rol de los hijos de Dios hacia la humanidad sea una transferencia de autoridad, el mundo espiritual sigue teniendo una profunda influencia sobre los eventos terrenales. Jesús Cristo, por ejemplo, a través de sus milagros, mostró un poder absoluto sobre el reino espiritual, liberando a las personas de la opresión demoníaca y restaurando la paz en sus corazones y mentes. Esta influencia espiritual continúa siendo relevante en la vida cotidiana de los cristianos. A través de la oración y la intercesión divina, los creyentes buscan la guía y protección de los ángeles y la intervención directa de Dios para superar las fuerzas del mal. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo resalta cómo la lucha espiritual sigue siendo una realidad para los cristianos en todo el mundo, y cómo los demonios y los ángeles continúan desempeñando papeles clave en el cumplimiento de los propósitos divinos. A lo largo de la historia de Israel en la Biblia, los hijos de Dios han sido representados en diversas formas, desde los ángeles que guiaban a los patriarcas hasta los seres espirituales que llevaron a cabo la voluntad divina. Hoy en día, muchos cristianos creen que esta influencia sigue operando a través de los milagros de Jesús, que no cesan, y en el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta interacción espiritual es una realidad presente que demuestra cómo el reino de Dios sigue operando en la historia humana, a pesar de que la humanidad misma ha sido comisionada para llevar a cabo la misión divina. Finalmente, algunos creen que los hijos de Dios siguen teniendo un propósito eterno, trabajando en las sombras para guiar y proteger a la humanidad hasta que se cumpla la última revelación divina, cuando todo será restaurado y los propósitos de Dios se cumplirán completamente. El Apocalipsis habla de la victoria final de Cristo y de la restauración de todas las cosas, donde el papel de la humanidad como coherederos de Cristo será revelado en su totalidad. Los seres espirituales, incluidos los hijos de Dios, desempeñarán un papel importante en esta victoria final, ayudando a traer la paz y el reino eterno de Dios. ¿Te has sorprendido con lo que acabamos de descubrir sobre los hijos de Dios antes de Adán? Este es solo uno de los secretos divinos que están esperando ser desvelados. Queremos saber tu opinión, ¿qué piensas sobre este misterio de la creación? ¿Te ha ayudado a entender más sobre tu propósito espiritual? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu experiencia. Si este contenido ha tocado tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras futuras revelaciones. Y si crees que este video puede ayudar a alguien más, compártelo con ellos. Además, te invito a ver nuestro próximo video recomendado sobre los misterios bíblicos.
Estoy seguro de que será otro paso en tu viaje espiritual. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.